Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Grabando desde la sede de esta biblioteca bellísima del Club Unión de Medellín. Estamos en campaña al Congreso de la República y a la Presidencia de la República en este año 2022. Sin duda alguna es un año difícil para el país, porque en ese momento todo se concentra en campañas políticas, elecciones y prever qué pasará en los próximos 4 años, aunado al proceso revocatorio del alcalde Daniel Quintero de Medellín. Pero quiero resaltar en estas próximas semanas mujeres jóvenes, profesionales, que le están dedicando su vida y su futuro al desarrollo del país, a construir una mejor Colombia, que tienen sensibilidad social, que se creen el cuento de que están trabajando por Colombia y lo hacen práctico. Invité en esta ocasión a la abogada Julia Correa Nuti. Un cordial saludo, Julia. Un cordial saludo, Antonio. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante para Antioquia, para el país, que nutre el debate y nutre las ideas de democracia y de libertad. Usted es una mujer muy joven. Estudió en la enseñanza en Medellín y luego hizo su carrera de abogada en la Universidad de AFIT. ¿Qué la llevó a la política? Claro que sí, Antonio. Desde muy pequeña desperté una sensibilidad por lo social. Como bien dijiste, estudié en el colegio La Enseñanza y allí tuve la oportunidad de conocer realidades sociales bastante complejas del país. Participé en misiones con los niños, con las mujeres, con la gente relacionándome, y también en mi casa me inculcaron desde muy pequeña esa sensibilidad hacia las dificultades que podían estar pasando otros. Entonces fui admiradora también recuerdo muy pequeña, de Noemí Sanín cuando estaba en su carrera presidencial, y definí que la política era el camino que yo quería encontrar para poder empezar a ayudar a las comunidades. Y bueno, decidí que entonces el mejor camino era estudiar Derecho, y por eso después del colegio estudié Derecho en la Universidad de AFIT. La vida pues me dio la oportunidad de empezar a hacer una práctica en la universidad, en la misión de Colombia ante la Unión Europea, una pasantía no remunerada, y ahí me adentré ya pues más directamente en este mundo. El embajador era Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse, un maestro de quien aprendí muchísimo y que extraño ahora en este proceso. Y más adelante conocí al presidente Uribe, y bueno, empecé, pues él era la persona que yo más admiraba como político. Toda mi carrera pública, en mi carrera universitaria, defendí sus tesis y sus ideas, porque fui directamente como colombiana beneficiaria de lo que él hizo por este país. Gracias a él pudimos recorrer el país, gracias a él pudimos tener más oportunidades y sobre todo tener esperanza en el futuro de Colombia. Julia, estás haciendo algo que para mí es vital. Estás haciendo un recuento de memoria histórica, reconociendo las cosas buenas que la gente buena ha hecho por este país. Así es, falta mucho en general en la sociedad colombiana y sobre todo en los jóvenes. Incluso pues ya a una nueva generación no le tocó vivir esa época del gobierno de Álvaro Uribe, pero yo creo que es muy importante irnos al pasado, estudiar la historia para poder construir el futuro entre todos. Si no tenemos en cuenta todas esas realidades que vivió el país, todos esos cambios que se hicieron en los distintos gobiernos que fueron beneficiosos, entonces será imposible construir el futuro. Es muy importante, como te digo, ir al pasado para construir futuro, y creo que se ha ido construyendo por parte de la extrema izquierda unas narrativas falsas, especialmente contra el presidente Uribe, que repiten y repiten una y otra vez, y entonces se van convirtiendo en, digamos, en verdades, y eso le ha hecho mucho daño al país y ha polarizado
y ha hecho que estemos en este momento en un contexto bastante complejo. Entonces yo aprovecho para invitar a los jóvenes a que estudiemos la historia, a que nos informemos y a que no nos quedemos simplemente con esos contenidos que vemos en las redes sociales. Sí, porque recuerda que una noticia falsa es un problema después volverla a verdad, ¿no? Así es, desmentirla, exactamente. Ya es muy difícil, se van promoviendo y se van replicando y ahora con la tecnología, con las redes, entonces se hacen masivas y ya difícilmente se pueden derrumbar. Julia no está aparecida en la vida pública. Ella hizo ya la primera aparición en la competencia por un escaño en el Consejo de Medellín. ¿Cómo fue esa experiencia, Julia? Esa experiencia, Antonio, fue maravillosa, recorriendo las calles de mi ciudad, una ciudad que de verdad llevo en el corazón, a Medellín y Antioquia. Aquí crecí, es una tierra emprendedora, trabajadora, de relaciones fraternas. Yo valoro mucho eso, porque yo vengo de trabajar además, una vez terminé mis estudios universitarios, empecé a trabajar en el sector privado, trabajé por casi 10 años y los últimos 7 en una empresa inmobiliaria de la ciudad, entonces puedo hablar con autoridad moral de lo que son las relaciones acá en Medellín con los empleadores. Y tenemos una fortuna muy grande y es esas relaciones fraternas que yo creo que han sido fundamentales, por ejemplo, para que el año pasado en Medellín no haya habido una destrucción semejante a la que aconteció en ciudades como Cali o Bogotá. Y es por eso, porque acá no habían tenido cabida esos discursos de odio de clases a las empresas y a los emprendimientos. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa la del consejo, recorrer las calles de Medellín, hacer ese ejercicio electoral, fue mi primer aprendizaje, conversar con la gente en la calle, estar con ellos como siempre nos lo ha enseñado también el presidente Álvaro Uribe. La política además no debe ser solo en momento electoral o cuando seamos candidatos, sino de manera permanente estar en contacto con las comunidades. Y aprendí mucho y yo creo que esas bases que tuve en esa campaña son fundamentales para el trabajo que ahora estoy realizando. Son muchos aprendizajes que yo no tenía y que adquirí en ese proceso y que ahora me permiten hacer un proceso para llegar al Senado con muchísima más confianza y además con más cercanía con la gente que ya me conoció en ese proceso del Consejo. Además conoció lo que es la derrota, Así que es muy importante en política aceptar cuando uno pierde, porque eso da más energía, ¿no? Así es, por supuesto. Yo me acuerdo cuando perdí, por supuesto uno siente tristeza de no tener la oportunidad de llegar al consejo a trabajar por la ciudad, pero también mi actitud inmediata fue de, no, esto es una reflexión para mí de salir a trabajar con más ganas, de seguir construyendo este proceso político. No nos puede dejar caer una derrota, sino que todo lo contrario, esa derrota nos debe enseñar, dejar aprendizajes para seguir construyendo este proceso. Las cosas a veces no suceden inmediatamente, sino que se van construyendo y, como yo digo, las cosas buenas toman tiempo, entonces es un aprendizaje y una actividad permanente. Claro, uno se equivoca, entonces aprende también de esos errores para no repetirlos en un nuevo ejercicio. Julia, ¿cómo llegas a aspirar en las listas del Centro Democrático al Senado de la República? Bueno, Antonio. Con el numeral 16, ¿no? El número 16 es el Día de la Virgen del Carmen, para los que son creyentes en la Virgen del Carmen. 16 de julio es el Día de la Virgen, 16 el número que me correspondió en el tarjetón. Aprovecho que mienta usted la Virgen del Carmen y que le gusta, a aquellos que les gusta ir a cosas impactantes. Estuve en Fátima y esa sensación de Fátima, creo que es una energía tan bella que vale la pena que uno invite a que la gente vaya y sienta esa belleza por la Virgen. Qué maravilla, debe ser muy bonito. Yo no he ido a conocer el santuario de la Virgen de Fátima. Después de que gane aquí la campaña, vaya a Fátima. Por supuesto que iré. Gracias, Antonio, por la recomendación. Bueno, pero ¿cómo llegó a la lista? Entonces, mira, yo no fui elegida en el consejo, pero como te dije hace un momento, eso fue una invitación y una reflexión para mí de sigamos trabajando con más fuerza que nunca, y en ese momento fue elegido Daniel Quintero como alcalde de Medellín. Yo fui opositora de él desde que estaba incluso en la campaña, porque para mí era muy claro que una persona que públicamente había dicho que apoyaba a Gustavo Petro a la presidencia, era una persona que era aliada de él y que iba a traer el mismo populismo, las mismas mentiras, la misma falta de calidad en la administración que Gustavo Petro tuvo en Bogotá a Medellín. Entonces, desde la campaña fui opositora y una vez él inició su administración hice una oposición muy argumentada
el tiempo nos fue dando la razón a los que dijimos, este señor va a destruir Medellín, empezó el tema de EPM, la junta directiva renunció en pleno, etcétera. Pero devolvámonos un poquito, Julia. También tuvimos culpa de algunos candidatos que nos facilitaron la unión y dejaron que prosperara esa sensación de fortaleza de Daniel Quintero. Ese fue un momento pues muy complejo de decisiones políticas propias que ellos han explicado, yo creo, públicamente y que efectivamente pudieron tener incidencia en esto que estamos viviendo en la ciudad, y yo creo que esas decisiones nos deben invitar a reflexionar para este año electoral, a que los candidatos de centro derecha vayan unidos a la presidencia, porque realmente es la única manera de que podamos triunfar sobre ese populismo y esa extrema izquierda que se está abriendo camino en Colombia. Entonces yo creo que más que recriminar en este momento, yo creo que devolvernos y conocer la historia es importante, pero sobre todo para que nos permita no repetir esos errores. Muy bien. ¿Cómo llegó a la lista del Senado? Entonces, hice una posición muy argumentada y el presidente Uribe, el diciembre de 2020, me hizo la invitación a participar como candidata al Senado. Por ese trabajo que venía también realizando, argumentado, que había sido pues en su consideración importante para nuestra ciudad. Yo inmediatamente acepté porque, como ya lo he dicho, pues me encanta la política, la encuentro como el camino para servir, también porque quiero ser una fiel defensora, fiel y leal defensora de las tesis del presidente Uribe. Yo pienso que esas tesis son de vital importancia para Colombia, que han sido el único presidente de nuestro país que ha sabido defender la seguridad en equilibrio con la inversión social, con la cohesión social, con la inversión, ha sabido manejar un equilibrio sin irse a la extrema derecha, y yo creo que eso es un mensaje muy importante. El Centro Democrático es un partido de centro que ha luchado por la seguridad de todos los colombianos como fuente sin seguridad es imposible que haya inversión social, sin seguridad es imposible que haya inversión extranjera. La seguridad no solo debe ser seguridad física, sino también jurídica y política. Y yo creo que eso es lo que logró el presidente Uribe. Incluso lo conversé con Cayetana Álvarez de Toledo, una política española con quien tuve la oportunidad de estar el sábado pasado en Cartagena, y ella admira mucho al presidente Uribe por eso, porque ella me decía, es la única persona que logró llevar este país adelante, retornarle la seguridad pero con equilibrios democráticos, luchar por la libertad sin ser de extrema derecha. Y yo creo que eso es un mensaje muy importante y quiero llevar esas tesis al Senado. Entonces inmediatamente acepté, empecé a trabajar desde el año pasado en la concepción de esta campaña. Yo estaba todavía vinculada al sector privado, renuncié en septiembre para dedicarme ya de tiempo completo y bueno, aquí estoy dándolo todo. Una pregunta que hay veces no pueden responder y otros lo hacen. El tema de las listas abiertas y cerradas es un despropósito, en mi opinión, pero quiero que usted le cuente a la opinión pública qué piensa de las listas abiertas, como estamos en este caso en la campaña. Bueno, la lista abierta es un ejercicio en el que cada candidato, pues para explicarle un poco a las personas que nos están escuchando, cada candidato de manera independiente debe obtener, digamos, una votación por su número. En mi caso, como ya lo dije, mi número es el 16, entonces acá no es una lista cerrada donde la gente vota simplemente por el logo, sino que debe marcar en el tarjetón el logo y el número del candidato. Esa es la manera en que tú puedes ser elegido. Por lo tanto, digamos que son campañas más independientes en la que cada candidato debe sobresalir por su talento, por sus ideas y hacer su campaña, digamos, de una manera más independiente. Yo creo que aquí hay un reto muy grande cuando son las listas abiertas y es lograr que a pesar de ser abiertas los candidatos tengan una cohesión en las ideas del partido. Entonces, que ahí es de vital importancia también el filtro que hace el partido. El Centro Democrático ha hecho un proceso muy organizado y es fundamental que los candidatos estudiemos las tesis del presidente Uribe, las tesis del partido, para que haya una línea discursiva clara. Ese tema de la lista abierta genera casi que la construcción de unas empresas electorales. ¿Eso sí le parece bien? Pues yo creo que en el Centro Democrático, como lo ha dicho el mismo presidente Uribe, la maquinaria es el corazón, ¿cierto? Entonces,
En mi caso particular, hablo por mí, yo he hecho una campaña de opinión donde luzcan las ideas y trasciendan las ideas ante todo, una campaña en la calle, dialogando con la gente. Entonces yo creo que pues eso es lo que se observa en el Centro Democrático. Es complejo por lo que dices, es una competencia donde cada cual tiene que obtener una votación. Pero yo tengo pues la certeza de que este es un partido ante todo de ideas y que se va a mantener en ese escenario. Muy bien. Julia, el tema yo veo muchas veces que en la campaña el candidato dice para el Senado, pero tiene un acompañante para la Cámara. Sí. ¿Eso sí es necesario o puede tener usted varios acompañantes? Yo creo que uno puede trabajar en equipo con varios candidatos. Incluso como es campaña al Senado, es nacional, entonces tú también puedes trabajar con cámaras en distintas partes del país. En el caso mío en Antioquia tengo actividades programadas con distintos candidatos, candidatos jóvenes que hay en la Cámara, el candidato cabeza de lista Hernán Cadavid, está María Cristina Izaza, una mujer joven. Mejor dicho, hay muchos candidatos con los que quiero hacer trabajos conjuntamente y no es necesario tener simplemente que jóvenes, una fórmula. todos casi de la misma generación. Hay muchos jóvenes, eso es lo que ha querido el partido también, promover la participación de los jóvenes, promover la participación de las mujeres en política, que ha sido tan compleja en la historia, pero este es un partido que le da un protagonismo muy importante a la mujer. Tengo como fórmula en Bogotá a Gabriel Santos, en la Cámara por Bogotá, una persona que ha dado una lucha que pienso que es fundamental para este país, por lo que he podido escuchar en la calle, y es reducir la burocracia y buscar la austeridad, buscar, por ejemplo, lo que la reforma que él tenía, que no fue aprobada por el Congreso lamentablemente en diciembre y que era un mensaje fundamental, de reducir las vacaciones de los congresistas. Esos temas creo que son fundamentales, se necesita reducir los privilegios de los políticos, la gente en la calle está cansada de los que yo llamo negociantes de la política, que llegan no a servirle a la gente, sino a servirse a sí mismos. Eso le ha hecho un daño muy grave a la democracia y a la libertad, y nosotros los que estamos ingresando ahora a la política tenemos la responsabilidad de trabajar por reducir esos privilegios, por reducir el Estado, para que el Estado pueda realizar más inversión social, para que se causen menos impuestos a las empresas y las empresas puedan generar más empleo, para que también se pueda generar más capital semilla desde el Estado para los emprendedores, para que puedan emprender. Son mensajes muy importantes, entonces por eso estoy trabajando. Estás tocando temas muy importantes. Reforma al Congreso es vital. Sí. Reducción del Congreso si es necesario, reducción de los salarios, reducción del tiempo de trabajo, el tema de la oposición hay que mejorarla, en fin, pero también hay que dar la reforma a la justicia. Claro que sí, así es. Sin reforma a la justicia no hay institucionalidad. Así es que está perdida la confianza en las instituciones públicas. Y eso es de una gravedad suprema, porque si no hay confianza en las instituciones no hay gobernabilidad. Entonces, claro, hay que hacer una reforma también a la justicia. También los salarios de los magistrados hay que reducirlos. O sea, esto no es solo una reforma para el legislativo, es para la rama ejecutiva, para la rama judicial. Hay que reformar también la educación. El daño que está haciendo FECODE a este país es increíble. O sea, un sindicato que lo que está haciendo es adoctrinar a los alumnos, no hay derecho. O sea, la educación, por supuesto. Lleva 40 años haciendo lo mismo. Así es. Nadie los para. Así es, de acuerdo. Entonces, hay que hacer esa reforma, hay que buscar el camino más efectivo para que FECODE deje de estar adoctrinando en los colegios y para que dejen de estar haciendo lo que quieran. No es posible que hayan dejado a tantos jóvenes, niños de Colombia sin educación presencial por tanto tiempo porque simplemente ellos no querían ir todavía a las aulas. Julia, yo recorro el país muchas veces en razón de mi actividad profesional y veo y observo ciertamente que hay unas necesidades urgentes de presencia del Estado en los territorios colombianos. Así es muy compleja la realidad que vivimos en Colombia. Yo he tenido la oportunidad de estar recorriendo, por ejemplo, parte del departamento de Córdoba, parte de Bolívar. Estuve, por ejemplo, les cuento, por poner un ejemplo, en Isla Fuerte recorriendo con la persona encargada de todo el tema comunitario, con una líder comunitaria, conociendo las realidades a las que a veces somos ajenos. Por ejemplo, en Isla Fuerte, que hace parte de Cartagena,
hay solamente energía eléctrica 2 horas al día, no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay puesto de salud. Es increíble. Es increíble, o sea, son realidades que uno no puede creer que en esta época de la humanidad estén sucediendo. Entonces yo creo que es momento de que los colombianos... Y estando rodeado por el mar, estando que podría tener rodeado las por plantas, el mar. ¿no? Así es, pero ¿cómo te parece que hay un particular, una cooperativa que administra esa empresa de energía eléctrica y lo que me dicen es que se están robando la plata? Entonces es muy complejo el tema, hay mucha corrupción. También estuve esta semana en Cartagena visitando el barrio La Yarrera, un barrio en el que hay fundaciones que están haciendo un trabajo muy bonito, pero sinceramente es una extrema pobreza, hay unos caños completamente invadidos de basura. Entonces uno dice, hay demasiado por hacer, hay que dar crédito, hay que dar capital semilla, la gente necesita oportunidades, claro, necesitamos subsidios porque hay realidades tan decadentes, tan tristes, que la gente no tiene ni qué comer, entonces el Estado les tiene que dar ese alimento, les tiene que dar el ingreso solidario, pero ojalá esos subsidios sean temporales y lo que realmente genera el Estado son oportunidades de educación, de empleo, de emprendimiento, porque la gente no se puede acostumbrar a recibir simplemente, sino que todos tenemos es que trabajar para salir adelante, pero para eso necesitamos lo que dije hace un momento, reducir el Estado para que pueda el Estado a su vez contribuir a que tengamos un contexto de oportunidades para la gente. Lo que tenemos que hacer en Colombia, digo yo, y salvo opinión contraria, es que hay que hacer la tarea, Así es. hay que trabajar, no hay que robarse la plata, la corrupción hay a que un pagar lado. impuestos. Hay que pagar impuestos, es que la gente no paga impuestos porque dice lo Así roban. Es un tema, Así hay es. que cambiar el chip, ¿no? Así es, o sea, hay que pagar impuestos y además hay que, los organismos de control tienen que velar porque efectivamente esos impuestos sean invertidos en lo social que tanto necesita este país. Y también lo que necesitamos es dejar que los empresarios, los emprendedores trabajen, menos trámites, permitir el trabajo por horas, o sea, facilitar la formalización para que se tengan trabajadores con todas las prestaciones sociales y también a su vez facilitar el emprendimiento, generando más capital semilla. Hay proyectos muy importantes que yo quiero llevar al Congreso que tenía el presidente Uribe y que no se han hecho realidad. Uno es que todas las escuelas estén conectadas a internet, otro es que todos los jóvenes se gradúen con doble titulación como bachilleres y técnicos, y otro es que en todos los colegios se dicten materias de introducción a la programación, que es el lenguaje del futuro. Necesitamos que todos los jóvenes tengan todas estas facilidades para que puedan salir, iniciar su vida laboral, tener ingresos y tener oportunidades de trabajar. Tengo una pregunta, Julia. En los editoriales míos he propuesto en alguna ocasión que tengamos fuera del salario mínimo otros salarios mínimos para los técnicos, otro para los tecnólogos y otro para los profesionales. Piénselo, no me tiene que contestar, pero es una forma de darle valor a la educación y a la formación. Es verdad, me parece una idea muy interesante que hay que estudiar. Que puedan tener, digamos, un salario diferencial. Pero yo creo también a su vez que los mercados se van autorregulando ellos mismos, entonces a veces me parece que el Estado no debe intervenir, sino todo lo contrario, intervenir lo menos posible para que los empresarios y los emprendedores puedan. Pero en la práctica, y lo debe saber, mucho profesional trabaja por el sueldo de un técnico. Así es. O un tecnólogo trabaja por el sueldo de un bachiller. Pero lo que necesitamos es que profundo. Las pequeñas y medianas empresas tengan menos impuestos. Por ejemplo, claro, proponer que un emprendimiento los primeros 5 años no tenga que pagar impuestos. Esa podría ser una propuesta que me han hecho varios jóvenes que hablo con ellos en la calle, porque es que es muy distinto una empresa grande ya constituida desde hace un tiempo, que tenga la suficiente capacidad de pagar esos impuestos, a una empresa pequeña o mediana. Entonces, esos impuestos deberían ser, digamos, proporcionales al tiempo que lleva la empresa, al tamaño, etcétera. Hay que pensar en todos esos temas que faciliten. Pero son temas vitales y los estás planteando aquí con una claridad meridiana. Julia, ¿qué no le gusta de Colombia? A mí me gusta todo de Colombia. Yo pienso que este es un país que Yo sé que esa respuesta me iba a dar, yo sabía, pero ¿qué quisiera usted decir? Tengo que erradicar esto. Claro, hay que erradicar. Yo sí tengo un tema muy claro que hay que erradicar y que nos compete a todos, y son las etiquetas. Yo digo que este país no puede más con las etiquetas, que hay que cambiar ese tema.
Por ejemplo, repiten constantemente, estaba acompañando al presidente Uribe a sus recorridos y de verdad es increíble cómo preparan, porque se ve que son preparados en algunas partes, grupos de personas gritando Uribe Paraco, Uribe Paraco, Uribe Paraco, porque es precisamente lo que esos sindicatos como FECODE les han enseñado en el colegio, esas narrativas falsas que han creado. Igual, también de la derecha hacia la izquierda extrema o hacia la izquierda guerrilleros, no. Yo pienso que en este país, en todos los partidos y en todo el mundo, en todos los partidos políticos hay gente buena, hay gente mala. Lo que debemos hacer es erradicar esas etiquetas, poder trabajar conjuntamente todos para llevar este país adelante. Creo que esa polarización que en mi punto de vista se creó en el gobierno de Santos le ha hecho muchísimo daño al país. Cuando hubo el plebiscito, cuando tuvimos el plebiscito, amigos y enemigos de la paz, eso no es así. Los que votamos no en el plebiscito simplemente queríamos una paz con verdad, justicia, reparación, no repetición. Entonces yo creo que esa polarización que ahora llegó a Medellín hace mucho daño. Hace mucho daño. Yo por eso he sido opositora a esta administración, porque trajo a esta ciudad ese discurso de odio de clases, odio a las empresas y odio a los empresarios que aquí nunca había existido. Y eso hace un enorme daño a la sociedad. Así fue como se empezó a introducir el socialismo en países como Cuba o como Venezuela, desprestigiando a los empresarios. Todo lo contrario, Medellín es el ejemplo de que se pueden construir relaciones fraternas, de que unidos el sector público, privado, la academia y la sociedad civil pueden llevar adelante grandes proyectos de ciudad, como lo es el metro, como es la universidad pública, la Universidad de Antioquia, como es el Jardín Botánico, etcétera, proyectos que esta administración está intentando destruir. Entonces yo quisiera... Aprovecho y te pregunto qué opinas de la encuesta que recientemente salió de la alcaldía. De percepción de Medellín, ¿cómo vamos? Pues esa encuesta refleja muy bien lo que estamos hablando. Esta administración le ha hecho un grave daño a Medellín. En las comunas nororientales, por ejemplo, el 40% de las familias se acuesta sin las 3 comidas, y en Medellín el 20% de sus habitantes se acuestan con hambre. Esa es una realidad que nos debe llamar a todos a reflexionar. Incluso miren, en una ciudad, la segunda ciudad más importante del país, la situación de hambre que estamos viviendo. Eso no puede ser, eso no puede permitirse. No puede permitirse. Y por ejemplo, el 53% de la población ve que ha crecido la corrupción en la ciudad, y por supuesto con las denuncias que se han hecho, que conocemos del Hospital General, de EPM, del Jardín Botánico, del Parque Norte, Ruta N, o sea, todas las instituciones están permeadas ahora por una corrupción que la población ya observa. Y lo más grave incluso también es que solo la administración de Daniel Quintero tiene una aprobación del 35%, cuando esos indicadores habían estado, creo, si no me equivoco, más arriba del 58%. No, llegaron a ser el 78% al inicio. Llegaron a ser el 78%. Entonces, solo el 35% de la población ve que la alcaldía está haciendo un buen trabajo. Eso es muy grave. Y eso que demuestra que la revocatoria... Y además en la historia de Antioquia es la primera vez que hay una percepción tan negativa. Así es la primera vez que hay una percepción tan negativa. Demuestra eso, que la revocatoria es un proceso que, si llegamos al día de las votaciones, definitivamente este alcalde será revocado. Y yo creo que ese mensaje es fundamental para Colombia en este momento que estamos viviendo. La gente está cansada de esos populismos, de esas mentiras, de la corrupción, y yo creo que Antioquia le tiene que dar un mensaje ejemplar al país, de decir, no queremos ese tipo de gobiernos, se van de la ciudad. Y por eso Quintero yo creo que está dilatando con sus estrategias la llegada del día de votaciones, simplemente porque él sabe que la verdad es que va a salir revocado de Medellín. Julia, conversar contigo es una maravilla. Además, yo creo que nos podíamos quedar hasta el día de las votaciones y obviamente tendría una votación mayoritaria. ¿Quiere decirle algo a nuestra audiencia en Colombia y el mundo antes de despedirnos? Yo quiero decirles que los invito a que me apoyen este 13 de marzo votando al Senado Centro Democrático número 16. Yo quiero trabajar por Colombia con todo el amor, amo este país, creo que tiene todo por construir, yo me quiero quedar viviendo acá el resto de mi vida, trabajar por él, trabajar por una Colombia sin odio de clases, una Colombia con oportunidades para todos sus ciudadanos en empleo, en emprendimiento, en educación, una Colombia donde podamos desarrollarnos, donde los jóvenes puedan estudiar lo que verdaderamente les apasiona, donde puedan emprender, donde podamos tener empleos de calidad,
donde podamos ser felices. Yo estoy segura que entre todos podemos construir esa Colombia. Los invito a que votemos masivamente por el Congreso. Es fundamental tener un Congreso que defienda la democracia y que defienda la libertad, y los invito también a que votemos por presidente, por nuestro candidato, por Óscar Iván Zuluaga, un candidato que tiene todas las calidades y una opción que se contrapone al populismo y a la mentira que está representada en la extrema izquierda en esta campaña. No hay más que decir, Julia. Muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento al Aire. Muchas gracias, Antonia, a usted por esta invitación y a todos sus oyentes. Gracias. La juventud de Julia al Senado es auténtica renovación de la política, por su transparencia, su preparación y su probado valor cívico.